Muy buenos días. En este día lunes 7 de octubre de 2024 recordamos a nuestra Madre Santísima en la advocación del Rosario. Es el lunes 27 del tiempo ordinario y reflexionamos del Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En este Evangelio nos enfrentamos a 2 situaciones que también las vivimos nosotros. Uno es el cumplimiento de la ley. Cuando Jesús pregunta qué dice la ley, y este hombre le responde muy bien, además con el verbo adecuado: amarás. Pero como ellos tenían la creencia que había que cumplir en sus fuerzas la ley para salvarse, Jesús le dice: haz esto y vivirás. Y el otro, para excusarse porque sabía que no podía hacerlo, pregunta quién es su prójimo. Y ahí es la segunda cosa. Habitualmente hacemos acepción de personas. Los que no piensan como nosotros o los que no están en las mismas cosas que nosotros, los dejamos de lado. Somos incapaces de aceptar a uno que piense diferente o que sea diferente. Precisamente ante esta actitud es que el mundo ha reaccionado de una forma en donde nos obligan poco menos que por ley a aceptar a los diferentes, aunque esas diferencias sean vidas de pecado. Y hay una cosa que es muy clara y que lo ha dicho el Papa muchas veces: la Iglesia no rechaza al pecador, y me imagino que ustedes lo han experimentado cada vez que se han confesado, pero sí la Iglesia rechaza el pecado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque una cosa es rechazar a un homosexual por ser homosexual y otra cosa es no aplaudirlo por su homosexualidad y no aceptar casarlo por ser homosexual. Porque lo que el mundo pretende ahora es hacer que el pecado sea el pan nuestro de cada día. Evidentemente, el prójimo, en este caso, fue el que actuó con misericordia. Y ahí está el secreto de la fe cristiana. Por misericordia es que tú también tienes que llamar a conversión a un hermano que esté en pecado, viviendo en adulterio, viendo pornografía, en la homosexualidad, fornicando, robando. Por amor tienes que llamarlo a conversión, por misericordia. Y si te escucha, maravilloso. Si además se convierte, extraordinario. Y si no, reza por él.
En estos tiempos, por ejemplo, en que el mundo está tan convulsionado, en vez de escandalizarnos por todo lo que hicieron los tránsfugas en París con los Juegos Olímpicos, recemos por ellos. En vez de despotricar contra Putin, contra las multinacionales, contra los chinos o lo que sea, recemos por ellos. No solo por los judíos que están siendo atacados o los de Ucrania que están siendo atacados. Hay que rezar por víctimas y victimarios, y sobre todo rezar por los victimarios, porque esos sí que están actuando para su condenación. En cambio, el que sufre la persecución, el Señor dice, bienaventurados seréis. Más todavía, si eres perseguido por ser cristiano, por mantenerte firme en tu fe, por no querer tatuarte, por no querer fornicar, aunque tus amigos te digan que eres un calzonudo. No, manteniéndote firme en tu fe. Ser cristiano no es fácil. En nuestras fuerzas, imposible. Pero tenemos la gracia del Espíritu Santo, que no tenía este magistrado ni tenían los judíos todavía. Todavía no se les había dado el Espíritu. Y cuando se lo pudieron recibir, rechazaron al que era el Señor de los señores, el Mesías esperado. Por eso ahora tienen que esperar. Y tienen que esperar, cosa terrible, a que nosotros, los hermanos menores, cumplamos con la tarea que tenían que hacer ellos. Cuando la terminemos de cumplir nosotros, en ese momento ellos podrán ver al Mesías y seremos un solo pueblo bajo un solo pastor. Mientras tanto, intentar convertirnos cada día para hacer la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.